Comenzamos con esta entrega una serie de exposiciones sobre UNASUR, su historia, sus objetivos, sus dificultades y su situación actual y futura, por supuesto. Podríamos, como contexto de esta primera charla, decir que el nacimiento de UNASUR se produce en medio de un contexto complicado, de un complejo escenario en el cual el sistema interamericano, que fue el sistema institucional que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar la convivencia entre las Américas, está viviendo serias dificultades. En primer lugar, porque la Organización de Estados Americanos, que se suponía que era el organismo cúpula, no está cumpliendo cabalmente con sus objetivos y con las funciones que le fueron asignadas. Al contrario, en estos años de existencia de la OEA, pues ha participado legitimando golpes militares, contribuyendo en situaciones de ruptura democrática, promoviendo causas anticomunistas o antiterroristas, rupturas parciales del orden público y del orden democrático. En fin, no ha sido afortunada la historia de intervenciones de la OEA. Muy recientemente en Bolivia, pues el secretario general de la OEA apareció legitimando un supuesto fraude que a su turno llevó a los militares aliados con unos civiles a establecer un gobierno de facto, digamos una dictadura, que por fortuna se recuperó hace muy pocos meses y hoy día Bolivia ha vuelto a respirar democracia. Sin embargo, repito, no ha sido muy bien recibido el papel de la OEA y algunos mecanismos de la organización, como pueden ser los mecanismos de derechos humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, o la propia Corte Andina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco han sabido cumplir con sus funciones completamente, no por cuenta de sus miembros, que todos son personas muy respetables, sino porque se han fijado unas normas que invalidan la independencia con que estas entidades deben tomar sus decisiones, inclusive la independencia económica, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empecemos por decir que los propios Estados Unidos, que se supone que es el mayor contribuyente del sistema interamericano, no ha firmado el Pacto de San José, que es precisamente donde se establecen los compromisos de los países firmantes respecto a la protección, la vigilancia y el seguimiento de los derechos humanos. Si no se han acogido a este pacto, que es la columna vertebral del sistema de derechos humanos, pues tampoco se puede esperar que los otros países hagan un respeto absolutamente vertical de estas disposiciones normativas. Y finalmente, dentro de este análisis muy rápido de por qué está atravesando dificultades el sistema interamericano, pues tenemos el caso reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya presidencia había sido ocupada durante muchísimos años, más de 60 años, por importantes figuras latinoamericanas que representaron y le dieron un brillo al banco y lo hicieron como socio y parte del mismo proceso de integración latinoamericana. Pues resulta que por insinuación del señor Trump y con la complicidad de algunos gobiernos de la región, hoy día el banco está gobernado por una ficha política del señor Trump, norteamericano, y perdió su esencia porque es difícil pensar que lo vayan a capitalizar este gobierno demócrata para que de alguna manera siga cumpliendo con las funciones que empezaba a cumplir, que es más o menos arreglar los problemas de seguridad de los Estados Unidos en América Latina. En estas condiciones, tenemos que referirnos a un segundo elemento que ha enrarecido el ambiente de la región, que es el desarrollo de un modelo neoliberal que comenzó en los años 80 y 90, que de alguna manera se legitimó con el consenso de Washington, que tenía mucho más de Washington que de consenso, y en el cual prácticamente se estableció
que las relaciones entre los Estados Unidos, Canadá y América Latina se tendrían que dar en el escenario de tratados de libre comercio, la mayor parte de ellos bilaterales y algunos de ellos subregionales. Tratados de libre comercio que simplemente constituían acuerdos de los países para, de alguna manera, proteger los intereses de los Estados Unidos para que hubiera un comercio absolutamente libre, sin tocar, por supuesto, los subsidios agrícolas dentro de los Estados Unidos, ni los subsidios productivos, libre entre comillas, era más o menos como la libertad que tienen las gallinas cuando aparece el zorro en el gallinero. El segundo lugar, pues proteger la inversión extranjera, especialmente la inversión de Estados Unidos, y reconocerle la propiedad intelectual, que este es un tema que cobra mucha vigencia ahora cuando se está discutiendo a raíz de la pandemia, si el tema, por ejemplo, de la producción de las vacunas es un tema reservado a las grandes empresas farmacéuticas o si los países latinoamericanos tendríamos el derecho de utilizar estas patentes para salvar vidas y para salvar a los ciudadanos latinoamericanos. Esos tres elementos que definían los tratados de libre comercio fueron los que comenzaron a pactarse precisamente después de que el señor Clinton invitó a una cumbre de las Américas a la cual yo asistí como presidente de Colombia en 1994, en la cual nos pintó pajaritos de oro y nos dijo, ahora sí vamos a estar todos unidos, vamos a unir a Bolívar con O'Higgins, con Lincoln, con los padres fundadores de los Estados Unidos, con San Martín, y salimos de la reunión y a los pocos días se conoció los términos del Tratado de Libre Comercio que firmó los Estados Unidos con México, en el cual prácticamente acababa con cualquier posibilidad de que México se integrara en la región con acuerdos de integración que supusieran esfuerzos regionales. Entonces, esos tratados de libre comercio también afectaron la comunidad andina, por ejemplo, prácticamente se salió Venezuela, se salió Bolivia, porque consideraron que los tratados suscritos por Perú y Colombia prácticamente acababan con los sueños de una unión aduanera, de una integración económica subregional. En fin, acabaron con las posibilidades de una integración cierta y duradera. Pero además este modelo neoliberal no dejó ningún beneficio para la región. Los estimativos que se han hecho es que la región creció la mitad de lo que venía creciendo en los 50 años anteriores cuando vivimos otro modelo de desarrollo, el modelo de la CEPAL, y que la pobreza aumentó al doble. Es decir, no generamos ni crecimiento ni igualdad. No tenía ningún sentido, entonces, tener un modelo que de alguna manera estuviera ocasionando esos daños al tejido social y a las posibilidades de activación económica. En ese contexto se comienzan entonces a producir en la región una serie de cambios en los gobiernos, de cambios para acceder a gobiernos progresistas, y esos gobiernos comienzan entonces a plantearse unos temas diferentes. Por ejemplo, la necesidad de revisar los acuerdos de integración. Gobiernos que fueron el resultado de elecciones democráticas, comienzan entonces a plantear unos temas distintos a partir de la defensa de los mecanismos que ya se habían logrado hacer en desarrollo del anterior modelo de desarrollo, del modelo que se llamó proteccionista o de sustitución de importaciones. Por ejemplo, el mecanismo de la LADI, que era un mecanismo que estaba localizado en Uruguay, y que permitía que todos los países sincronizaran sus aranceles para que tuviéramos un principio de unión aduanera. Si todos los países poníamos la misma barrera hacia afuera y si desgravábamos internamente, pues íbamos a avanzar e íbamos a dinamizar el comercio interior, cosa que en este momento no está sucediendo, que mientras que en Europa el 70% del comercio internacional se da dentro de Europa, en América Latina, lamentablemente, por estas circunstancias que he señalado, solamente el 20% del comercio se da
que se da internacionalmente es un comercio dentro de la región, es decir, entre nuestros países. Pues bien, en ese contexto había logrado formarse el que podríamos decir que fue el mecanismo subregional más antiguo de la región, que fue la Comunidad Andina, que comenzó como el Pacto Andino con la cumbre, el Acuerdo de Cartagena, y siguió con el desarrollo de una serie de interesantes acuerdos, por ejemplo, para acuerdos sectoriales, para compartir industrias, acuerdos de infraestructura, para crear condiciones de infraestructura, acuerdos sobre desgravación arancelaria para poder acercarnos a una unión aduanera. De alguna forma, el comercio se disparó entre las regiones. Aquí lo vimos en Colombia con Venezuela, se vio en Chile, entre Chile y Perú. Además de eso, había mecanismos institucionales, había un tribunal para solucionar las controversias, había una comisión, una alta comisión para los temas de la negociación política que participaban en ella los presidentes. Más importante aún que todo, existía el concepto que existe en la Unión Europea todavía de la supranacionalidad, es decir, que los mecanismos del Pacto Andino o de la Comunidad Andina, como se llama hoy, las resoluciones que tomaran tenían efecto inmediato sobre todos los países. Si se tomaba, por ejemplo, una medida sobre transporte de carga interno, pues esa medida de alguna manera se volvía efectiva al día siguiente para todos los países. Ese concepto de la supranacionalidad, que es un grado de elaboración y de sofisticación en la integración, pues lamentablemente se ha perdido en casi todos los mecanismos subregionales que tiene la región. Pero bueno, la región comenzó a preocuparse por otros temas, por el tema de los derechos humanos, no solamente los derechos humanos políticos, que eran la preocupación mayor de la OEA, sino también los derechos humanos sociales, los derechos humanos económicos, lo cual hacía que no solamente habláramos de democracia en términos electorales, sino también de democracia social. Nada sacamos con tener democracias electorales con dictaduras sociales. Tener países donde la gente pobre y empobrecida puede votar y que ese sea su máximo derecho sin tener derecho a mejorar su calidad de vida, no se puede decir que son democracias en sentido completo y complejo de la palabra. Y así, entonces, se comenzaron a desarrollar propuestas de escenarios políticos a través de cumbres en las cuales se convenían ciertos aspectos y ciertas identidades, se identificaban estas identidades hasta que se llegó a firmar el Tratado de Asunción en 1991, que dio origen a Mercosur. Mercosur fue un experimento ya más avanzado respecto a la Comunidad Andina, pero que tenía en esencia casi todos los espacios que estaban contemplados en la Comunidad Andina, porque tenía espacios sectoriales, espacios sociales, y comenzó a aparecer un mecanismo muy importante de concertación, curiosamente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Corporación Andina de Fomento, que es como nuestro banco de fomento regional, y por el Fondo de Desarrollo de La Plata, que era un mecanismo de concertación para la infraestructura, se llamaba IIFSA. Y ese mecanismo lo que se dedicó fue a identificar cuáles eran los proyectos prioritarios en materia de infraestructura regional, no solamente nacionales, sino regionales. Se comenzó a hablar de ferrocarriles transoceánicos, de salvar la cuenca del Río de la Plata, de preservar la cuenca del Amazonas, de crear carreteras que conectaran a Venezuela con el Pacífico, en fin, de hacer una integración de infraestructura, porque teníamos la independencia española nos dejó una infraestructura vertical, pero no estábamos comunicados horizontalmente. Y allí fue cuando apareció estas ideas, se identificaron más de 80, 90 proyectos de infraestructura y se comenzaron a alimentar sus programas de viabilidad, sus estudios de factibilidad,
que más tarde se vinieron a complementar en UNASUR, ya con estudios sobre la conectividad, con la fibra óptica, el roaming para la región. Este fue un comienzo histórico, de la misma manera como el acuerdo del acero y el carbón fue el comienzo de la Unión Europea, porque necesitaban este par de elementos para desarrollar sus proyectos productivos, pues también los acuerdos sobre infraestructura, repito, fueron los que de alguna manera le dieron un concepto de región a los primeros pasos que se dieron en materia de integración. Y volvamos entonces un poco para entrar ya en la historia reciente a lo que fue el punto en el cual nos dividimos en dos concepciones sobre lo que era la integración, que fue precisamente a partir de esta cumbre del Tratado de las Américas, en el cual se legitimaron las posibilidades de que hubiera un bloque que conformaríamos todas las Américas en la ciudad de Miami en 1994. Como ya les decía, lamentablemente este sueño duró muy poco, porque muy pronto nos dimos cuenta que el interés estratégico de los Estados Unidos era mantener unas relaciones hegemónicas y que esas relaciones hegemónicas, que se podrían denominar en latín el respicie polum, es decir, mirar hacia el polo, que toda la política exterior de la región fuera mirando hacia arriba, pues iban en contravía de lo que en ese momento el mundo estaba buscando, que era fortalecer unas relaciones entre similares o entre vecinos, que era lo que se podría llamar la respicie similia, que en el caso nuestro era entrar a formar parte de una comunidad del sur global, no solamente del sur en la región latinoamericana, sino también del sur africano, del sur asiático, en una palabra, de toda la mitad del mundo que quedaba hacia abajo, prácticamente del mar Caribe, proyectado sobre los otros continentes. Pues bien, allí entonces comienzan las fases de desarrollo de UNASUR, ya en esas cumbres de presidentes iniciales, como la cumbre, por ejemplo, que identificó estos proyectos de infraestructura, de energía y de recursos naturales, de cómo trabajar los recursos naturales, que fue la cumbre de Brasilia en el año 2000, allá ya se comenzó a ver que frente a este archipiélago de tratados de libre comercio, lo que había era simple y sencillamente una visión distinta a lo que debía ser la integración, como construcción de región. Es decir, vamos a construir una región como si fuéramos un solo país de 800 millones de habitantes, en el caso de Sudamérica de 400 millones de habitantes, que vamos a trabajar conjuntamente para facilitar la movilidad de las personas, la movilidad de los bienes, la movilidad de los servicios, la movilidad de la educación, de la salud. Es decir, era un concepto de trabajar como una gran familia en una casa grande, que era pues esta región que nos identificaba en términos de idioma, de raíces históricas. Teníamos una gran ventaja sobre Europa. Europa eran 32 naciones tratando de convertirse en una región y nosotros éramos una sola nación tratando de convertirnos en una sola región. Lamentablemente no aprovechamos esas circunstancias en el momento que debíamos hacerlo, pero todavía estamos a tiempo de reiniciar esa tarea de la integración con un concepto de vecindad, de solidaridad y de mirando al vecino y no mirando al que está arriba. Pues bien, después de la cumbre de Brasilia, se celebra otra cumbre en Guayaquil en el año 2002. ¿Por qué en Guayaquil? Porque Guayaquil tiene una importancia histórica y es que fue precisamente en esa ciudad donde se encontraron en una fecha histórica de la cual hay muchas versiones, pues el general Bolívar y el general San Martín. San Martín venía liberando una campaña maravillosa que lo llevó a pasar la cordillera de los Andes y a embarcarse en Valparaíso y llegarle a los españoles a través de Lima. Y Bolívar también venía de una campaña muy exitosa al del norte,
liberando países. Se encontraron allí, quedaba simplemente por liberar una parte del Perú para que se pudieran encontrar las dos gestas emancipatorias. ¿Qué discutieron allí? Hay muchas versiones. Que Juan Martín le pidió ayuda a Bolívar con tropas, Bolívar le dijo que no podía darle tropas, le propuso que liberaran juntos la región, Bolívar pensó que no cabían dos estrellas en el firmamento de la emancipación, pero lo cierto es que llegaron a la conclusión de que tenía que ser Bolívar quien completara esta gesta, como en efecto lo hizo, bajando hasta el Perú y completando la tarea que había empezado, y muy bien, San Martín liberando lo que era el Alto Perú, que era Bolivia, y la parte del Perú que estaba cercana a la costa. Pues bueno, ahí se encontraban esos 180 años de historia, y allí ya comenzaron a hablar de temas políticos y de la necesidad de defender, por ejemplo, conceptos como el concepto de la paz. América Latina siempre ha sido una región de paz en el mundo, mientras en el resto del mundo se pelean por guerras étnicas, religiosas, conflictos de sangre, inclusive conflictos que evocan la Guerra Fría. Aquí nosotros no es que no tengamos conflictos, pero sí tenemos unas condiciones que nos permiten presentar un continente en relativa paz, y gracias al movimientismo popular que permitió servir como de correa de transmisión y de solución de conflictos y de controversias, pues tenemos una región de paz que fue refrendada en Tlatelolco y que ha sido refrendada como una condición virtuosa de la región en el mundo. Bueno, pues allí comenzamos a hablar entonces de paz, ya se estaban encontrando presidentes que habían sido el resultado de democracias que a su turno habían logrado superar la época nefasta de dictaduras militares. Ya el tema de los derechos humanos se consideraba como un referente ético para todos este tipo de acuerdos. Y después de este consenso de Guayaquil, pues se produjo un nuevo encuentro ya de carácter más concreto, que fue la reunión de Cusco en el año 2004, en el cual a este naciente proceso de integración se le puso la palabra, se le bautizó como casa, el proceso de integración casa. Y se comenzó a hablar de un tema muy importante, que era la posibilidad de que hubiera relaciones sectoriales. Hasta el momento habíamos hablado de que había una identidad de propósitos, una identidad de principios y de postulados políticos, pero ya allí en esa reunión de Cusco y más tarde en Brasilia en el año 2005, ya se comenzaron a crear consejos sectoriales, como en la Unión Europea, ministros de salud que se reunían conjuntamente para hacer el Consejo Suramericano de Salud, el Consejo Suramericano de Educación, grupos de trabajos para trabajar sobre el tema de alternativas a la política de las drogas, sobre temas relacionados con el trabajo, con el tema de la defensa de los derechos de la mujer. Ya comenzamos a trabajar en grupos sectoriales, que yo diría que es el patrimonio histórico más importante que existe hoy y que dejó UNASUR, y que nosotros logramos articular en una plataforma donde está toda esa historia de relaciones sectoriales, con una idea que se tenía entonces de que utilizáramos el mecanismo de las buenas prácticas. Los ministros no venían a firmar documentos anodinos o a oír conceptos técnicos o diagnósticos interminables, sino venían de alguna manera a compartir los casos exitosos que tenían en su país, en sus respectivas áreas, para que pudieran ser compartidos y formar parte de unas agendas sectoriales. Así fue como precisamente en Brasilia, y por propuesta del presidente Lula, se comenzó a hablar de la posibilidad de que hubiera un mecanismo de un consejo de defensa que nos permitiera de alguna manera sustituir ese sistema interamericano de defensa que en ese momento estaba localizado en la Escuela de las Américas y también localizado en los tratados que se han firmado, a los cuales me refería al comienzo de esta intervención. ¿Por qué necesitábamos un espacio autónomo
para diseñar nuestra estrategia en materia de defensa. Porque la experiencia que teníamos era que a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas los llevaban a Washington para venderles hipótesis de conflictos, de posibles conflictos entre nosotros mismos. Entonces los ejercicios que hacían es, ¿qué pasará si hay una guerra entre Colombia y Venezuela? ¿Qué pasará si hay un enfrentamiento armado entre Chile y Argentina? Y con esos juegos de guerras, pues la idea que estaban vendiendo era la que los enemigos éramos nosotros con nosotros mismos. Y que necesitábamos, entonces ya comenzamos a pensar en la necesidad de que frente a la estrategia de la seguridad nacional, como se le llamaba en la época, hubiera una estrategia de seguridad regional, que no solamente tuviera en cuenta los enfrentamientos armados que pudiéramos tener hacia el exterior o inclusive entre nosotros mismos, sino que dejáramos de lado estas hipótesis y trabajáramos con otras hipótesis que confrontaban otro tipo de situaciones de riesgo, como por ejemplo los desastres naturales. De allí nació un código para manejar los desastres naturales y una oficina regional de manejo de desastres naturales, como el tema, por ejemplo, el narcotráfico, y allí nació la necesidad de hacer una propuesta alternativa a la política fracasada del prohibicionismo internacional, o la posibilidad de confrontar temas como el tráfico de personas, que era un tema muy sentido acá, el armamentismo, y de defender también los recursos naturales. Entonces allí el tema de la estrategia de defensa tuvo que ver pues, con la explotación de nuestros propios recursos naturales, la defensa de nuestras reservas mineras, reservas energéticas, los sitios de generación hidráulica. En fin, ya comenzamos a pensar en función de una nueva estrategia de seguridad regional, y para conseguirlo, a la larga se desarrollaron dos mecanismos muy útiles, que fueron un instituto de altos estudios militares que funcionaba en la ciudad de Quito, en el centro del mundo, porque ya en ese momento estaba claro que Quito iba a ser la capital de la integración suramericana. Una pena que se haya desmantelado esta gran oficina que era la sede multilateral más moderna del mundo en su momento. Tuve el honor de despachar en ella, en la mitad del mundo, que era el centro del mundo, en el paralelo de Ecuador, en la ciudad de Quito, un país generoso, amable, pacífico por definición. Bueno, pues realmente allí funcionó este Instituto de Altos Estudios Militares, cuya función era identificar los pénsumes de las academias militares para introducir temas como el tema de los derechos humanos, los conflictos sociales, la resolución amigable de conflictos sociales, en fin, para buscar la paz, no solamente para promover la guerra. Y hubo un centro de estudios estratégicos de defensa con las ideas que les he comentado, que se le trataría de poner dientes a todas estas ideas y que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. Ya entonces comenzaba a tomar fuerza todo lo que sería UNASUR posteriormente, y luego llegamos a un congreso muy importante, que fue el congreso la cumbre que se celebró en Isla Margarita en el año 2007, en el cual se rebautizó el nombre que se le ha puesto de casa y se le cambió por un nombre mucho más sonoro al de UNASUR. Y recuerdo la anécdota que contaba el presidente Chávez en esa cumbre, cuando decía que la palabra casa como que no reflejaba lo que quería la región para UNASUR, que quería una respuesta dinámica, independiente, solidaria, muy activa, una propuesta muy activa de integración, que era como si a un caballo de carreras, al mejor caballo de carreras, le pusieran Rosita. Les decía, pues, no, con ese nombre no pienso en lo que va a ser un caballo que vaya a coronar la meta, en fin, un nombre como más romántico, y se decidió ponerle la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y como agregado a esa reunión
se creó un nuevo consejo que fue el Consejo Energético, y a ese Consejo Energético se le dio una responsabilidad de crear prácticamente una matriz energética para que todos los países nos pudiéramos ayudar entre nosotros, y para que no hubiera países que tuvieran déficit de energía y otros que tuvieran superávit de energía, sino que todos nos ayudáramos a compensar. Ese consejo tuvo un desarrollo muy concreto en lo que fue Petrosur, que fue este esfuerzo que se identificó para darle petróleo en condiciones subsidiadas a los países del Caribe, que les permitió prácticamente poder supervivir durante los años de altos precios del petróleo, con un petróleo subsidiado en el cual se jugaban la vida. Pues bueno, además de este paso importante, UNASUR nombró su primer flamante secretario general, que fue Néstor Kirchner, quien empezó a despachar desde la Casa de la Patria Grande en Argentina y tuvo la oportunidad de entrar a conjurar algunas dificultades y dar los primeros pasos. Lamentablemente, la vida no le permitió seguir adelante, pero se le recuerda con especial cariño porque fue como el secretario precursor de UNASUR. Y más adelante, él mismo también promovió lo que fue la cláusula democrática de UNASUR, dio los primeros pasos. En esta cláusula se establecía el compromiso de UNASUR para intervenir, de todos los países para intervenir cuando hubiera condiciones de ruptura de una democracia en la región. Muy importante esta cláusula porque, a diferencia de la cláusula democrática de la OEA, que preveía que la OEA llegaba cuando ya había una ruptura y cuando ya no había nada que hacer, esta cláusula permitía que UNASUR actuara inclusive preventivamente cuando había una situación que amenazara una ruptura democrática. De hecho, pues hubo varias gestiones de UNASUR para conjurar rupturas democráticas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, cuando trató de plantearse una verdadera guerra entre regiones que buscaba precisamente desmembrar el país. También cuando hubo el desconocimiento de unas elecciones en Venezuela, hubo una intervención muy activa de UNASUR. Cuando hubo un golpe policial en Ecuador, también intervino UNASUR para que de alguna manera se conjurara esta posibilidad de ruptura democrática. Lamentablemente no lo pudo hacer cuando hubo el golpe de Estado que se le dio a Dilma Rousseff. De alguna manera mi renuncia a UNASUR tuvo que ver con que no hubo una respuesta muy clara en los países cuando se les planteó privadamente que hubiera una misión de UNASUR que tratara de evitar lo que ya entonces parecía venirse, que era un golpe del Congreso para destituir a Dilma, cuyo único pecado era el pecado de ser inocente de cualquiera de los problemas y de los entrampamientos que en ese momento estaban discutiéndose en el Congreso, de temas de corrupción que no tenían nada que ver realmente con lo que era la presidenta en ese momento. Para sacar adelante el proceso de UNASUR, lamentablemente se aceptó algo que yo critico con mucha prudencia en este escenario académico, y es que la forma de que un país, que lamentablemente era mi país, Colombia, entrara a esta comunidad de UNASUR, es que se aprobó que todas las decisiones tenían que hacerse por consenso. Y yo creo que este consenso nos hizo muchísimo daño, porque la única manera de lograr un consenso, paradójicamente, es cuando existe una regla clara de mayorías. Si las minorías saben que si no modifican su situación o su posición, pueden ser de alguna manera juzgadas por las mayorías, pues simple y sencillamente se convierten en un poder de veto. Y un solo país, con su opinión, puede prácticamente acabar con una comunidad,
así todos los de la comunidad se han puesto de acuerdo en otro sentido. Repito, unas mayorías calificadas de 2/3 partes para temas importantes, o inclusive, como existe en la Unión Europea, una exigencia de consenso para admitir o para expulsar a un país, que son ya medidas de carácter terminal, pues podrían ser estudiables, pero normas de consenso para decisiones administrativas menores o para normas sectoriales, me parece que eso realmente le dio un gran poder a las minorías y prácticamente anuló con el poder de las mayorías. Bueno, pues poco a poco UNASUR fue creando sus propias estructuras institucionales. Se creó un instituto para la salud pública en Río de Janeiro, auspiciado por la Fundación Fiocruz, que dio unos resultados maravillosos en la lucha contra pandemias, como el caso del chikungunya o el caso del ébola, que igualmente hizo negociaciones de vacunas infantiles, consolidando los pedidos para que los precios no fueran tan costosos. Inclusive creamos un banco de medicamentos, que es una de las realizaciones de las cuales yo me sentí más satisfecho y más orgulloso, porque creamos un banco que nos permitía saber cuál era el precio real de los medicamentos que se ofrecían en América Latina, con distintas denominaciones comerciales, pero con la misma composición química. Simplemente íbamos al medicamento en sus compuestos esenciales y sobre esa base averiguamos cuál era su precio en dólares para hacerlo homologable, y nos dimos cuenta de que el mismo medicamento con distinto nombre lo vendían con diferencias de precios entre 12 y 14 veces en distintos países. Eso, en una canasta familiar en la cual los medicamentos en el tema de salud pueden empezar hasta una cuarta parte, pues realmente era un hallazgo fundamental para diseñar políticas de salud en materia de medicamentos. ¿Cómo nos hubiera servido ese instituto en este momento de pandemia para haber adoptado estrategias comunes en materia de respuestas sanitarias, para haber comprado los medicamentos esenciales para combatir en las UCIs el problema del compromiso con la vida producido por el virus, o simple y sencillamente ahora para haber negociado las vacunas que todavía no estamos poniendo al ritmo que necesitamos? La región no ha pasado el 20% de su población vacunada, cuando ya en Estados Unidos y en Europa supera el 50, 60%. Nos hubiera sido muy útil este mecanismo del Instituto de Salud, como los otros mecanismos que estaban constituidos, el mecanismo del Comité de Infraestructura, del cual ya les hablaba, o los institutos de estudios, o el Centro de Solución de Pacífico y Controversias que habíamos organizado con Naciones Unidas. Respecto a estos temas, pues les hablaré en una nueva oportunidad, en el segundo módulo que tengamos de este curso. Pero quisiera simplemente terminar diciéndoles que UNASUR fue o es, porque para mí UNASUR todavía está vivo. Está vivo porque más de la mitad de sus miembros ya han regresado, así no todavía tengan la capacidad de convocarse institucionalmente, pero mientras que haya problemas de exclusión social, mientras haya problemas de inequidad de género, mientras que haya problemas medioambientales, mientras los jóvenes sigan protestando en las calles de Santiago, de Bogotá, de Quito, de Buenos Aires, porque sienten inseguro su futuro, inseguro su empleo, su educación, mientras necesitemos unirnos para tener posiciones comunes en materias internacionales, como la lucha contra las drogas, la lucha contra el armamentismo, la consideración del problema de los migrantes como un problema de ciudadanía y como una política, no como una política criminal, pues ahí está vivo el espíritu de UNASUR.
Si necesitamos defender la paz, los derechos humanos, la continuidad democrática, ahí está vivo UNASUR. Si queremos tener que se escuche nuestra voz en los foros internacionales, donde se está decidiendo lo del cambio climático, las patentes en la Organización Mundial del Comercio, pues ahí está vivo UNASUR. Esta corta historia de UNASUR de unos pocos años demostró que la región sí tiene una vocación de integración, que nunca habíamos estado tan desintegrados como durante la pandemia y nunca habíamos necesitado tanto estar integrados como ahora durante la pospandemia, y que quizás puesto este campanazo de alerta que recibimos en los últimos años a raíz de este enemigo tan peligroso, tan agresivo, pero sobre todo tan sorpresivo como el COVID-19, pues nos debe llegar por lo menos a dos reflexiones. La primera, que las víctimas de la pandemia no pueden pagar los costos sociales de la pandemia, es decir, que necesitamos un modelo de desarrollo distinto, y en ese modelo uno de los factores fundamentales es la integración, y segundo, que no podemos volver a lo que teníamos antes. Tenemos que volver a una situación distinta, con un Estado mucho más fuerte, con un compromiso del Estado con la producción de bienes sociales universales como la salud, la educación, la vivienda, que tenemos igualmente que pensar en que el futuro no está para dentro de 20 años, el futuro es ya. Nos adelantaron el futuro, y eso que nos producía inquietud sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre el calentamiento global, sobre las posibilidades de una nueva guerra mundial, todos esos temas no están para dentro de 20 años, están planteados ya, y hay que asumirlos, y para asumirlos también necesitamos la integración. Esa visión que tuvieron los fundadores de UNASUR, repito, que no fue una visión ideológica, porque había personas de distinta lealtad ideológica, sino fue una visión política de futuro, pues esa visión todavía nos puede llevar, como veremos en otras intervenciones, a buscar un mecanismo, una sombrilla bajo la cual nos podamos volver a agrupar, no solamente, como fue en UNASUR, los países sudamericanos, sino todos los países latinoamericanos. Los invito entonces a que en el próximo módulo exploremos un poco cuáles fueron esas 3 agendas sobre las cuales se movió las propuestas sectoriales de UNASUR: la agenda económica relacionada con la competitividad, la agenda social relacionada con la equidad y la agenda política relacionada con la gobernabilidad. Muchísimas gracias.